Esta historia forma parte de nuestro deporte. Forma parte del deporte venezolano. Por eso te la voy a contar como un venezolano más. Por eso te la voy a contar como si fuese esta nuestra caimanera. Y es la historia de Marinos de Anzoátegui. Hay campeonatos que se celebran y hay campeonatos que se sienten como una recompensa después de años de espera. Y creo que el de Marinos de Anzoátegui entra perfectamente en esa segunda categoría. Porque cuando uno ve las imágenes de la celebración, cuando uno ve a Gregory Vargas levantando el trofeo, cuando uno ve a la Caldera del Diablo llena hasta los pasillos y a Puerto La Cruz, a Barcelona, Lechería, a todo Anzoátegui celebrando durante toda la noche, pareciera que todo ocurrió de manera natural, como si simplemente hubiesen armado un buen equipo, como si hubiesen ganado varios partidos y ya, como si simplemente hubiesen levantado un campeonato más. Pero la realidad es que esta historia comenzó muchísimo antes. Para entender por qué este título número 12 significa tanto para Marinos, para Anzoátegui y para el baloncesto venezolano, hay que regresar 50 años atrás. Hay que irse a una Venezuela completamente distinta, a una época donde no existían las redes sociales, donde el deporte se consumía de otra manera y donde el baloncesto profesional todavía estaba construyendo su identidad. En ese contexto, un grupo de empresarios orientales decidieron apostar por una idea que parecía ambiciosa para esa época: crear un equipo profesional de baloncesto en el estado de Anzoátegui. Bueno, así nació Caribes de Anzoátegui, el 4 de junio de 1976. Y aunque nadie podía imaginar lo que venía después, aquel día terminó convirtiéndose en uno de los más importantes para la historia deportiva de todo el estado. Bueno, y del país. Lo curioso es que la franquicia que hoy conocemos como Marinos ni siquiera comenzó llamándose así. Primero fue Caribes, después tuvo una etapa como Carteros de Anzoátegui y atravesó diferentes transformaciones a lo largo de los años. Cambió de nombre, cambió de estructura y cambió de imagen, pero hubo algo que nunca cambió: la conexión que logró construir con toda su gente. Muy rápido el equipo dejó de ser simplemente una organización deportiva y comenzó a formar parte de la identidad de toda una región. Y allí aparece otro protagonista fundamental de esta historia. Un lugar con alma, que vistió todos los uniformes, que le puso eco a todos los puntos, que tomó absolutamente todos los rebotes y que terminó siendo tan importante como cualquier jugador en esta historia: la Caldera del Diablo. Porque cuando uno conversa con fanáticos de Marinos de distintas generaciones, bueno, rara vez comienzan hablando de estadísticas o de campeonatos o de jugadores. Creo que lo primero que suelen recordar es una noche en el Luis Ramos. Recuerdan los tambores, el ruido constante, el calor, la energía de las tribunas, el ay, 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 ay. Recuerdan todo eso. Y esa sensación de que cada partido importante se convertía en un acontecimiento para toda la ciudad. La Caldera terminó convirtiéndose en uno de los escenarios más difíciles para cualquier rival en Venezuela y, al mismo tiempo, en el lugar donde miles de personas construyeron recuerdos alrededor del baloncesto. ¿Cómo estará en este momento nuestra querida Toquito? Debe estar ahí celebrando, ¿no? La década de los 90 fue probablemente el momento en el que el acorazado oriental dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. El equipo campeón de 1991 sigue siendo recordado como uno de los mejores que ha tenido el baloncesto venezolano. Gabriel Estaba, Luis Sosa, Omar Walcott, Harold Killing lideraron una temporada extraordinaria en la que Marinos dominó la liga de principio a fin. Estuvieron invictos como locales y transformaron a la Caldera en una fortaleza prácticamente imposible de conquistar. Ese año consiguieron el primer campeonato de la organización. Pero lo más importante es que aquel título no marcó el final de una historia de éxito. En realidad terminó siendo el comienzo. Porque después llegaron muchas más. Vinieron los campeonatos del 93, el campeonato del 98. Más adelante, 2003, 2004, 2005. Una etapa histórica que convirtió a Marinos en el primer equipo capaz de ganar 3 campeonatos consecutivos en la era profesional. Luego aparecerían las coronas del 2009, 2011, 2012, 2014 y 2015. Y cuando uno repasa toda esa trayectoria se da cuenta de algo muy interesante. Marinos no tuvo solamente una generación ganadora, tuvo décadas ganadoras. Mientras otros equipos celebraban campeonatos aislados, Marinos estaba construyendo una cultura, una identidad basada en competir todos los años. Y quizás precisamente por eso resultó tan difícil lo que vino después. Porque hubo un momento en el que la historia pareció detenerse. El equipo comenzó a alejarse de Luis Ramos, de su lugar,
Pasó por tantos lugares. Anaco, Maturín lo recibió con las puertas abiertas. Pasó por otras sedes. Y poco a poco fue perdiendo esa conexión cotidiana con la ciudad que durante tantos años había sido su hogar. La franquicia seguía existiendo, seguía compitiendo y seguía formando parte del baloncesto venezolano, pero para muchos aficionados ya no se sentía igual. Porque hay cosas que simplemente no se pueden reemplazar. No se puede reemplazar una tradición construida durante décadas. No se puede reemplazar una identidad. Y mucho menos se puede reemplazar un hogar. Durante esos años, además, apareció una nueva potencia en el estado. Gladiadores de Anzoátegui hizo las cosas muy bien. Ganó campeonatos y le devolvió protagonismo al baloncesto en Anzoátegui. Sin embargo, para muchos fanáticos seguía existiendo una sensación difícil de describir. Era como si todavía faltara algo. Como si la historia de Marinos no hubiese terminado realmente. Como si todavía quedara una última página por escribir. Y entonces llegó el 2026, el año del cincuentenario. El año en el que cambió todo. Porque después de tantos años de espera, Marinos regresó a su lugar. Regresó a la Caldera del Diablo. A su gente. Y lo que al principio parecía un simple regreso cargado de nostalgia, comenzó a transformarse en algo mucho más grande. Comenzó a transformarse en la posibilidad de volver a hacer historia. ¿Y saben ustedes qué es lo más increíble de todo esto que les estoy contando? Que cuando vemos las imágenes de la celebración, cuando vemos a la Caldera del Diablo llena, a Gregory Vargas levantando el trofeo y convirtiéndose en el jugador con más campeonatos en toda la historia de nuestro baloncesto, cuando vemos a Mama Osa escuchar cómo gritan su nombre, cuando vemos a todo el equipo junto, unido, con su gente, pareciera que todo fue parte de un plan perfecto, como si el regreso de Marinos hubiese estado destinado a terminar así. Pero claro, como en todo campeonato, en toda historia, siempre hay un momento bisagra en toda la temporada. Fue el cambio que se produjo a mitad del camino. Este inicio no había sido sencillo. Existieron dudas, existieron altibajos. Y entonces llegó el más ganador de toda esta película. Llegó Néstor Mama Osa Salazar. Y quizás allí fue donde realmente comenzó a construirse el campeonato. Mama Osa logró algo fundamental: darle identidad al equipo. Organizó roles, definió responsabilidades y llevó a Marinos hacia una idea de juego que ha caracterizado buena parte de su carrera como entrenador. En muchos partidos los rivales ni siquiera lograban superar los 70 puntos. Marinos se convirtió en un equipo incómodo, físico, disciplinado y muy difícil de enfrentar. Poco a poco empezaron a llegar las victorias, la confianza fue creciendo y las incorporaciones terminaron de elevar el nivel de todo el grupo. Llegó Juan Suero para fortalecer la rotación durante los playoffs. Llegaron otras piezas que fueron complementando necesidades específicas. Tapipa Duarte, como refuerzo para la final. Y de repente Marinos no solamente tenía talento, tenía variantes, tenía experiencia, tenía respuestas, pero prácticamente para cualquier escenario. Si uno revisa la final, descubre algo curioso. Hubo partidos extremadamente cerrados. Incluso hubo momentos en los que Guayquería estuvo la posibilidad real de cerrar partidos que parecían tener controlados. Sin embargo, una y otra vez, Marinos encontró la manera de sobrevivir. A veces fue experiencia, o fue lectura de juego, o fue sangre fría. Insisto, parecía estar escrito. La cesta de Malik Dimé sobre la bocina Margarita. Los tiros libres fallados por Carter en momentos decisivos. Esas pequeñas situaciones que muchas veces definen una serie y que suelen favorecer a los equipos que encuentran el momento exacto para hacer las cosas bien. Cuando todo eso pasaba, los protagonistas estaban, y estaba el ánimo de todo un estado que quería ver a su equipo campeón. Ese momento que durante meses había parecido un sueño comenzó a convertirse en realidad en esos partidos finales en la Caldera del Diablo. Porque de repente Marinos estaba allí, a las puertas de un campeonato que significaba muchísimo más que un simple trofeo. Lo que estaba en juego era la oportunidad de cerrar un círculo. La oportunidad de unir el pasado glorioso de la organización con su presente. La oportunidad de demostrar que el Acorazado Oriental no era solamente una leyenda del baloncesto venezolano, sino una organización capaz de reinventarse y volver a ganar. Y hay algo casi poético en todo esto, porque pensamos por un momento en todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta acá. El equipo que nació como Caribes en el 76, la construcción de una dinastía, los 11 campeonatos, los años difíciles, la salida de la caldera, la nostalgia de la afición. Cuando finalmente llegó ese último partido,
ya la sensación era muy distinta. No era solamente nerviosismo o la expectativa. Era la impresión de estar presenciando un momento histórico. Y cuando faltaban esos 40 segundos eternos para terminar el partido, la caldera explotó. La caldera volvió a arder como en sus mejores tiempos. Los jugadores se abrazaron en la cancha. Los fanáticos saltaron de las tribunas. Las lágrimas comenzaron a aparecer. Y durante unos minutos, generaciones enteras de seguidores de Marinos compartieron exactamente la misma emoción. La emoción de volver a sentirse campeones. Porque este no es solamente el campeonato número 12. Era el campeonato del regreso, el campeonato de la identidad recuperada, el campeonato de una afición que nunca dejó de creer. Era la demostración de que algunas historias, por más difíciles que parezcan, siempre encuentran la manera de volver a casa. Y quizás por esto este título tiene un significado distinto. Porque los campeonatos, bueno, claro que se cuentan, son 12. Las estadísticas, claro que se registran. Y los trofeos se van a exhibir. Pero las historias como esta permanecen. 50 años después de aquel primer partido, el acorazado oriental volvió a conquistar Venezuela. Recuperó su lugar, su identidad, su casa y lo que le pertenece. Y al final, cuando toda la celebración termine, cuando las luces se apaguen y cuando pase el tiempo, probablemente eso será lo que más recordará la gente. No cómo quedó el marcador, no cuáles fueron las estadísticas, ni siquiera el resultado final. Lo que van a recordar es que después de tantos años, Marinos volvió a donde pertenecía. Y desde su lugar, volvió a ser campeón. Mi nombre es Carlos Marcano y en nuestra Caimanera hay un solo campeón. Marinos de Anzoátegui.